Entonces, el caso de uso, como bien lo mencionaba Cristian, vamos a trabajar con información del delito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es información pública y ese es un caso de uso. Nosotros hablamos, dentro de lo que es análisis de datos, hablamos siempre de casos de uso, de algo que vamos a resolver. Es esa persona, el analista de datos, que está cerca a una necesidad y pues que propone alternativas de resolución, ¿no? Entonces vamos a trabajar con o les voy a mostrar una demo relacionada con información de delitos en la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina. Bien, entonces un poco más en detalle lo que tiene que ver con este caso de análisis, básicamente el dataset, ¿sí? La cantidad de datos que vamos o que se va a trabajar en esta demo es cerca de 1.1 millones de registros o de datos relacionados con situaciones delictivas entre 2016 y 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 1.1 millones de delitos en esos años. Obviamente no es la información completa, es la información que está disponible en fuentes como ahí está la fuente, ¿sí? Ahí está de donde la tomamos, hace parte de la política de muchas localidades y muchos países de Open Data o de datos abiertos. Así que nosotros como, sobre todo cuando estamos aprendiendo, pues este tipo de datasets nos sirven mucho para practicar, para aprender, para generar modelos, para limpiar datos y para encontrar insights, ¿no? Entonces, hoy, como les dije hace un ratito, datos es lo que hay. Definitivamente, hoy ya el problema no es que el dato no se consiga o no se genere. Ahora el dato, ahora es cómo podemos generar buenos procesos vinculados al data literacy o la alfabetización de datos que nos permitan hacer uso de ellos. Por supuesto, con tecnología. ¿Podríamos hacerlo con Excel? Sí, absolutamente podemos. O sea, de hecho, siempre lo hemos hecho de alguna forma. Pero bueno, resulta que a la cantidad, al volumen de datos que manejamos hoy en diferentes situaciones, pues ese volumen ya es insuficiente para los recursos que nos pueda dar un Excel, ¿no? Pero para eso se ha generado tecnología muy eficiente, tecnología que nos permite analizar esos datos sin ser técnicos, sin ser ingenieros, ni mucho menos, ¿no? Sin ser programadores, nada de eso, nada más lejos que, que, que los procesos que nosotros generamos dentro de lo que es un ambiente de análisis de datos y el que les queremos transmitir a ustedes. Bien, entonces, caso de uso, ahí está el dataset, pues ya ahí está la fuente de donde lo conseguimos. Eh, y después, bueno, cuando tenemos el caso de uso, se generan algo que se conocen como César, las preguntas. Sí. perdón, dicen varias personas como que se te escucha como más enlatado el ruido, sería como muy metálico. Y ahí cómo lo arreglo, no sé, ahí está No mejor. sé, lo que creo que podría ser una solución de última, que hables un poco más pausado y quizás así puede hacer que no rebote tanto. Pero, o sea, tenemos dividido el público, ¿no? La mitad me dice bien y la otra mitad dice se escucha enlatado. Mm, Quizás. Entonces, habría que hacer la medición. Voy a tratar de hablar un poco más suave, pero les estaba diciendo que, o más suave, no, más despacio, pero lo que les estaba diciendo es que nosotros, cuando encaramos un proceso de datos o un proceso relacionado con datos de cara a lo que sería la evaluación o el análisis de un caso de uso, por supuesto para mejora en la toma de decisiones, pues surgen lo que se conoce como las preguntas de negocio. ¿Sí? Las preguntas de negocio. Siempre el analista de datos está relacionado con las preguntas de negocio. Eso es lo que resolvemos nosotros. Como analistas de datos resolvemos inconvenientes del negocio. Cuando hablo de negocio, si es que estamos dentro de una compañía, solucionamos temas del área comercial, del área de marketing, de producción, logística, finanzas. Bueno, esas son las áreas de negocio y esas áreas o el negocio tienen necesidades relacionadas con datos. Bueno, ahí está entonces el analista de datos, sale al rescate para generar modelos y procesos de datos que permitan solucionar o dar respuestas a esas preguntas de negocio y generar nuevas y descubrir cosas. Bien, bueno, entonces tenemos los datos que ya les dije de dónde los sacamos, tenemos caso de uso, tenemos preguntas de negocio y bueno, ahora es con qué tecnología podemos trabajar. Bueno, la realidad es que el analista de datos
debería acomodarse, debería ser, estar habilitado o tener la habilidad de trabajar con cualquier herramienta de visualización o plataforma de análisis de datos. La realidad es que, por supuesto, hay en el mercado, tenemos muchas, tenemos grandes jugadores como lo son Google, AWS, Microsoft, y bueno, por supuesto que hay una serie de mediciones que hace una consultora especializada en tecnología, no solo en análisis de datos, sino en diferentes partes de lo que es tecnología de la información, que se llama Gartner, una empresa dedicada a eso, a evaluar diferentes tecnologías disponibles en el mercado. Y, y esta es la de Business Intelligence, o se llama así también el área esta de analítica de datos, también se le suele llamar Business Intelligence. Y, y segmenta, no sé si se ve, tal vez se ve muy clarito, segmenta acá en cuatro cuadrantes cada una de esas tecnologías, ¿sí? O plataformas. eh, y las ubica o las acomoda dentro de lo que son cuadrantes, como lo son challengers, líderes, jugadores de nicho o visionarios, ¿sí? Dependiendo ciertas métricas, quedan ubicadas las tecnologías ahí en este gráfico de dispersión. Por supuesto, siendo las mejores o las que están a la vanguardia de lo que es funcionalidad, pues las que están dentro del cuadrante de líderes. Esto es de hace un año, pero hoy siguen estas mismas tres. Hace ya bastante tiempo que están estas tres tecnologías, estas tres plataformas en el cuadrante de líderes, como lo son Clicks con su herramienta ClickSense, la plataforma Click con su herramienta ClickSense, Salesforce con Tableau y Microsoft con Power BI. Bien, esas son como las principales tecnologías. Así que si escuchan esos nombres, bueno, ahí estamos hablando de, podríamos hablar de muchas cosas, pero por ahí, dentro de lo que tiene que ver la gestión de datos y la visualización dependiendo de la herramienta de cada una de esas plataformas. Por supuesto, también está Google ahí, y Amazon Web Service, eh, siempre como desafiantes y, y ahí a la vanguardia, como desafiantes. Bien, bueno. Eh, dos o tres slides más y ya pasamos a la demo. Bien, les había dicho que los datos hoy no son el problema. Bueno, efectivamente, sí que no son el problema hoy. Hoy datos por todas las somos generadores y consumidores de datos. Casi que desde que nos levantamos estamos consumiendo datos, por supuesto, y también estamos generando datos, ¿no? Hacemos publicaciones, posteos en, bueno, LinkedIn, Instagram, en Twitter o X. También pasamos en el vehículo por algunos sensores de, de nuestra ciudad y evalúan, ¿no?, la velocidad y también, ¿no?, patente o la placa del auto. En fin, todo eso es generación de datos y esos datos se almacenan en algún lugar. ¿Sí? Las llamadas bases de datos, ahí sí que hay tecnología y podríamos hablar muchísimo de eso, pero bueno, se almacenan esos datos, se resguardan en lugares en donde después se construyen procesos de datos para que el analista tome esos datos. Alguien tiene que eh, preocuparse por ver, analizar esos datos y tomar decisiones con ellos, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos una compra en algún marketplace, Amazon, Mercado Libre o lo que fuera, bueno, si estamos alimentando una máquina que evalúa nuestros hábitos de consumo y después por eso es que quizá vemos em, promociones o prácticas comerciales derivadas de lo que hemos comprado. Bueno, eso todo es análisis de datos y hay tecnología y datos ahí en gran escala. Bien, si nosotros hablamos dentro de los procesos que están en un ejercicio de en análisis de datos, tenemos que hablar de lo que es el ciclo de vida del dato, ¿sí? No sé si se ve muy bien, pero piensen que esto es un flujo de datos, es un flujo de por dónde pasa un dato, ¿no? El dato se genera cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una operación de compra en un marketplace o en un supermercado, no importa. ¿Vale? Se genera una transacción de venta y esa venta viaja y se almacena en lo que son orígenes de datos, bases de datos, ¿sí? Hay de muchos estilos, sabores y colores, pero se le suelen llamar los data sources. Ahí tenemos grandes jugadores, SAP, Oracle, bueno, bases de datos, SQL. Bien, hoy sí que hay muchísimos
datos y sobre todo alojados en la nube. Bueno, ese dato empieza a hacer un recorrido en donde interviene el analista de datos. Entonces, el analista de datos toma, genera una conexión a esas bases de datos o mueve el dato hacia lo que es un repositorio de análisis, donde se limpia el dato, se estructura, se relaciona, se agrupa, se relaciona con otros orígenes de datos, con otros tipos de datos, para generar modelos de datos. Fíjense que todo eso es lo que está acá en la mitad, que podría o no participar un analista de datos. Aquí también están los ingenieros de datos, ¿no? Están involucrados en toda esta parte, que es lo que también se le suele llamar backend. Para después dejar esos datos listos, ya presentables para la foto, en lo que tiene que ver con visualizaciones de datos, ¿no? Ahí, acá ya vemos los gráficos y también vemos algo, si han escuchado el tema de Machine Learning, ¿no? Que tiene que ver con algoritmos predictivos, tratar de predecir un forecast de venta o si voy a perder algún cliente. Bueno, esos son todos algoritmos predictivos que hacen parte de lo que se conoce como Machine Learning o analítica avanzada, ¿bien? Que tranquilamente podría evolucionar un analista de datos hacia ella. Bueno, rápidamente, dentro de lo que son las diferentes habilidades o skills que tienen las personas dentro del área de datos o dentro de lo que es la gestión de datos, pues está el analista de datos, que es donde nosotros como JUPI nos enfocamos, ¿m? A preparar gente o personas con fundamentos fuertes en lo que tienen que ver con procesos de datos asociados a lo que es lo que se llama la analítica descriptiva y de diagnóstico, es decir, analizar qué fue lo que pasó y por qué. ¿Sí? Este es el foco nuestro, ¿no? Donde tenemos habilidades de negocio y aquí dice matemática y estadística. No significa que un analista de datos tenga que ser un matemático o un estadista. No se trata de eso, pero sí poder manejarse con datos y poder saber interpretar cómo están relacionados, correlacionados, distribuidos esos datos, ¿sí? Pero no es necesario diseñar modelos, sino esto básicamente nos ayuda en las herramientas a saber cómo están estructurados los datos, qué tipo de relaciones tienen y demás. Y por supuesto también muy cerca de lo que es el negocio, habilidades de negocio, ¿no? Entonces por eso el analista de negocios, pues, el analista de datos puede ser un ingeniero, un abogado, un médico, ¿sí? Puede ser un contador. ¿Por qué? Porque son personas que tienen un background, eh, han estado muy cerca del negocio y con todo lo que tiene que ver con tecnología y procesos de datos, pues potencian mucho más esa habilidad. ¿Bien? Esa habilidad y esa oportunidad de generar valor con esas dos grandes habilidades. Bien, esto ya se los había mencionado, es como la curva de evolución del analista de datos. Al principio, que es como donde uno arranca, pues tiene que tener los procesos de datos muy relacionados con lo que es analítica descriptiva y de diagnóstico. Esto es lo que nosotros vemos y es lo que hacemos en CUPI, ¿no? Que estos procesos de datos descriptivos y diagnósticos estén bien estructurados y buenas bases con relación a esto. ¿Para qué? Para que después evolucionar hacia lo que es la analítica predictiva y prescriptiva, ya algo mucho más complejo y donde están seguramente los científicos de datos o ingenieros de Machine Learning también. Es como la evolución. Por eso nosotros decimos siempre, nosotros no, el científico de datos se hace con el tiempo y normalmente, arranca siendo un analista de datos, en donde interpreta muy bien temas de tecnología, temas de negocios y temas de análisis de datos. Bien. Bueno, y para terminar esta pequeña charla que les tenía sobre qué es lo que hace un analista de datos, pues acá está gráficamente qué es exactamente lo que un analista de datos hace. Recibe datos, ¿no? De los múltiples orígenes, fuentes, muchos, los que sean necesarios para mi caso de uso. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Bueno, los limpiamos. ¿Sí? Pues los datos vienen de los orígenes, pueden venir desestructurados, pueden venir sucios, que llamamos nosotros, pues los estandarizamos y los limpiamos. ¿Sí?
Después de eso, los analizamos. Aquí ya empieza uno a ver cómo están distribuidos, qué relaciones tienen, qué tanto tiene qué tanto peso tiene una variable, una métrica, ¿m? Para después presentarse visualmente. Aquí es donde ya vemos los gráficos, gráficos de barras, gráficos de líneas, los pie charts, los gráficos de distribución, bueno, todo lo que ustedes han visto en relación a presentación visual, pues ya está acá. Fíjense que ese es el resultado de una serie de procesos anteriores, ¿no? Entonces, ese gráfico es como el resultado de todo un ejercicio que ha hecho los analistas de datos y otros perfiles también. Y por último, explicar esos hallazgos. Acá es donde nosotros a través de la presentación visual, análisis y exploración, encontramos insights que después los explicamos en una historia y es lo que se llama el data storytelling, esas habilidades de comunicación que nos permiten algo que se llama el call to action, algo que queremos lograr, ¿sí? Dependiendo cuál es nuestro caso de uso y qué es lo que queremos, cuáles han sido los hallazgos que hemos hecho, eh, pero sobre todo para comunicarlo a otros pares o jefes, lo que fuera, de una forma eficiente. Esa es toda una habilidad del data storytelling. Bien, listo. Ahora, eso es lo que tenía desde el punto de vista de centrarlos en qué es lo que hace un analista de datos efectivamente. Bien, el tema del dataset, fíjense que acá está, que es lo mismo que les puse en la presentación. Acá está el tema de los delitos, vienen de diferentes, vienen estructurados así de esta forma. Yo lo que hice fue con, con- con, eh, consolidarlos en un solo archivo para poderlo trabajar acá. Bien, entonces, déjenme que creo que tengo acá que, bueno, no, Click. Sí, nosotros vamos a trabajar con ClickSense esta demo. ¿M? Y vamos a armar un pequeño caso de uso con esto del mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires. Como les había dicho, ClickSense o la plataforma Click es una de las tres tecnologías líderes en este segmento de Business Intelligence o de analítica de datos. Tiene otros productos, pero nosotros vamos a estar viendo esta demo en lo que tiene que ver con ClickSense. Se llama ClickSense en su versión cloud. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a empezar acá a crear una aplicación analítica. ¿M? Eh, Claro, supuse que tenía que volverme a loguear porque había pasado ya algún tiempo que me voy a loguear acá. Bien, entonces, ahora sí voy a crear una aplicación analítica acá en ClickSense. Sí, acá hay muchas cosas acá con las que uno interactúa con datos, hay hasta experimentos de Machine Learning, pero nosotros vamos primero a enfocarnos acá en lo que es analítica o aplicaciones analíticas. Bien, bueno, acá voy a hacer un par de cosas. Por ejemplo, voy a colocar Huppy Workshops y no es Airbnb, es mapa del delito o delitos Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, con eso es suficiente. Podría acá colocarle más descripción acá, pero con eso es suficiente. Bien, entonces he creado como un esqueleto, he creado como un contenedor en donde vamos a empezar primero que todo, a conectarlos con los datos y después a empezar a analizarlos. Bien, hay muchas formas para empezar a analizar esos datos, o para, bueno, ya tenemos como el esqueleto que es el ClickSense, la aplicación de ClickSense. Ahora lo que tenemos es que traer los datos. ¿M? Hay muchas formas de conectarnos a los datos, ¿sí? Eh, Hay conexiones directas a orígenes de datos o a bases de datos, ¿sí? En nuestro caso lo que tenemos son archivos. Vieron que acá dentro de nuestras fuentes son archivos XLSX, que son archivos Excel. Bueno, son archivos planos que nosotros llamamos, ¿sí? Eh, pero si nosotros tuviéramos los datos en alguna base de datos, bueno, seguramente va a estar listada acá y esto lo que son conectores a esas bases de datos que nos permiten, bueno, por supuesto hay un seteo, una configuración de estas conexiones, pero vean nada más la cantidad de orígenes de datos en los que pueden estar alojados los datos que necesitamos para desarrollar nuestro caso de uso. Pero bueno, como nuestros archivos son archivos planos, yo lo que voy a hacer es buscarlos acá dentro de mi computadora. Y que los debo tener acá en descargas. ¿M?
Y acá tengo los dos archivitos con los que se va a trabajar. Voy a trabajar primero con este archivo CSV, ¿m? Que es directamente la consolidación de todos estos archivos que están acá, que provee este sitio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí los estoy cargando. ¿M? Estoy cargando los archivos. Perdón, este archivo, que es un archivo tipo CSV delimitado por comas. Recuerden que les había mencionado que teníamos alrededor de 1.1 millones de registros, o sea, millones, 1 millón de delitos, 1.100.000.000 de delitos, 1.100.000 delitos en la Ciudad de Buenos Aires en esos años que les mencioné. ¿Mm? Y ahora los estoy levantando acá en ClickSense, estoy cargando esos datos para poderlos analizar, explorar y crear visualizaciones con ellos. Bien. Por supuesto que lo que tarda, pues va a depender del volumen de datos con el que tenemos, ¿sí? Así que bueno, estamos cargando un archivo Excel, perdón, un archivo CSV con 1.1 millones de registros, o lo que también quiere decir 1.1 millones de situaciones delictivas en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ahí ya está, ahí ya los cargamos. Interpretó el mismo ClickSense que es un archivo delimitado, o sea, un archivo CSV. Acá esto quiere decir que la primera fila de ese arreglo de filas y columnas son las columnas o los nombres de los campos. Ahora les explico un poco más eso. Después, bueno, el archivo delimitador es una coma. Todo lo hace automáticamente, lo reconoce automáticamente. Pero cuando nosotros trabajamos con procesos de datos, tenemos que asegurarnos que los archivos, si es que son planos, o sea, archivos Excel, archivos CSV, archivos TXT, tengan una estructura. No podemos subir un Excel, por ejemplo, una tabla dinámica, ¿sí? Que los que han trabajado acá con Excel seguramente han construido en algún momento alguna tabla dinámica. Bueno, ese no es un archivo con una estructura que podamos gestionar dentro de un proceso de datos en cualquier tecnología de visualización de datos, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que esos archivos estén estructurados en filas y columnas, ¿no? Esas columnas, cada una de esas columnas, piensen en un Excel de filas y columnas, ¿sí? Bueno, la primera fila es lo que nosotros llamamos los nombres de las columnas, eso, y es lo que acá en los procesos de datos, dentro de esto que es análisis de datos, lo llamamos campos, ¿sí? Son campos. Esto lo van a escuchar, lo vamos a escuchar mucho, porque uno trabaja con campos, uno arma lógicas con campos, ¿no? Entonces acá tenemos el campo año, el campo mes, el campo periodo, día, fecha del delito, la franja horaria en el que ocurrió, el tipo de delito, subtipo, bueno, y ahí hay un par de cosas más, ¿no? Si se usó un arma, si se usó un uso de moto, el barrio, importante, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el número de la comuna y después acá tenemos como un identificador único, más que un identificador único, eh, identifica cada registro. Así lo podemos después sumar principalmente. Podemos contarlo también, pero a través de este campo que se llama cantidad, vamos a lograr armar lo que son los cálculos. Bien, entonces, bastante sencilla la tabla. La tabla es todo esto es lo que se conoce como una tabla. La primera fila es lo que son los campos y después vienen los registros. ¿Esto qué quiere decir? Que en enero de 2016, un martes a las 21 horas, hubo un robo, ¿sí? En el barrio Villarreal. Eso es lo que dice un registro. Y de estos tenemos 1.1 millones. Bien, bueno, vamos a cargar. Voy a dar acá Next, a cargar esos datos ya dentro del modelo, ¿no? En este caso tenemos una sola tabla. Podríamos tener más. De hecho, ahora voy a subir otra información. Pero los modelos de datos que nosotros armamos cuando estamos, o sea, como analistas de datos, los orígenes pueden ser múltiples, ¿sí? Siempre que nos sirvan para nuestro caso de uso. Por ahora, solo tenemos esa tabla, ¿no? Entonces ahí terminó. Fíjense que recargó o, bueno, cargó los datos de forma exitosa. Y hay muchas formas de interactuar con lo que ya tiene que ver la exploración y el análisis, ¿no? Desde que la misma tecnología nos ayude a crear gráficos a través del uso de preguntas en lenguaje natural, o
directamente nosotros las construimos las visualizaciones que necesitamos porque, bueno, tenemos las preguntas de negocio y ya sabemos cómo son los datos. Así que vamos a ir por esta tercera. Bien, bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos esto es un worksheet, una hoja de trabajo como un Canva, en donde acá es donde construimos las visualizaciones que después van a ser publicadas para los usuarios, ¿sí? Piensen que si esto es un caso de uso de delitos, bueno, podría ir tranquilamente en un portal, ¿no? Todos estos gráficos que vamos a armar en un portal donde le informen a alguien un poco cómo es la tendencia de los delitos a través del tiempo, el tipo, el barrio, y bueno, tomar decisiones con eso, ¿no? Ubicar más cámaras de seguridad, más estaciones de policía, en fin. Bueno, ¿y qué tenemos acá a la izquierda? Pues tenemos muchas cosas, ¿sí? Obviamente uno hace uso de ellos cuando las va necesitando, uno no tiene que en un principio saber qué es lo que hace cada una de esas cosas. Nosotros en el Bootcamp sí que lo vemos de forma detallada cada una de estas cosas para construir aplicaciones analíticas bastante sofisticadas, ¿bien? Pues ven, todo lo que ustedes ven acá son los campos, ¿se acuerdan que les mencioné? Año, barrio, cantidad, comuna, día, la fecha en el que cometió el delito, se cometió el delito de la franja horaria, bueno, esos son los campos, ahí están listados, bien, yo ya los tengo disponibles para trabajar. Así que bueno, vamos a empezar a crear un primer objeto, un panel de filtrado, ¿no? Entonces ubico este panel de filtrado acá, bien. Acá coloco los campos, por ejemplo, me interesa saber, por supuesto, el año en el que se cometió el delito, el año, el mes, ¿m? El barrio, importante también, el barrio, ¿sí? Eh, el tipo y el subtipo de delito. Esto dentro de la aplicación va a ser un panel de filtrado. Y yo puedo siempre ir evaluando cómo va quedando mi aplicación. ¿Cómo hago eso? Bueno, salgo de la opción de edición. Y ahí tengo un panel de filtrado, ¿no? Entonces acá en año tengo pues todos los años que habíamos dicho, del 2016 a 2023, excepto 2020, pues el mes que se cometió el delito, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde se cometió el delito, el tipo de delito, ¿m? Y el subtipo. Bien, ahí tenemos ya como un panel de filtrado. Por ahora podemos hacer filtros, pero pues no tenemos gráficos todavía, así que no podemos ver el reflejo de esos filtros que hagamos. Así que vamos a construir gráficos. Bien, volvemos a la opción de edición. Y bueno, ¿qué sería ahí, Cristian? Si te hacen preguntas de negocio relacionadas con este caso de uso, pues siempre que sean fáciles me las dices y tratamos de armarlas. Pero bueno, mentira, fácil, es lo que tenemos con el dataset. Pero, ¿qué es lo primero que hemos dicho con relación a las preguntas de negocio? Si se acuerdan, habíamos hablado de que nos interesaba saber, por supuesto, cuáles son los barrios, ¿sí? Con los índices de delitos en esos años que tenemos ahí. Bueno, así que vamos a crear ese gráfico. Podríamos acá también colocarle acá como título de la hoja, delitos. Bien, listo. Entonces, vamos a armar un tipo de gráfico comparativo, ¿sí? Cuando nos dicen, bueno, queremos comparar un barrio con otro, como este caso. Bueno, los objetos principales para armar ese tipo de análisis comparativo, pues son los gráficos de barras. Estos son bastante conocidos, nuestros buenos amigos de los gráficos de barras, en el que, bueno, vamos a empezar con la dimensión. Vamos a buscar el barrio, ¿sí? Y como la medida o el cálculo, ¿vieron cuando ustedes hacen en Excel un cálculo, zoom de unas celdas, lo que fuera? Bueno, esa es la métrica acá en ClickSense y en Power BI y en cualquier herramienta de visualización. Y en Excel también, por supuesto. Y les había dicho que usamos un campo que es este de cantidad, donde este campo tiene un uno en todos los registros, así que esto nos permite sumarlos, ¿no? Bien, hago la suma. Y bueno, pues ahí está un primer gráfico, ¿no? Acá le podemos colocar un título, colocarle acá cantidad de delitos por barrio. Bien. Y podríamos darle un poquito más de diseño, así que vamos acá a la derecha y acá pues está, hay para hacer de todo, cambiar los nombres, en fin, acá están los colores, acá dentro de apariencia.
podríamos usar un tipo de gráfico así, horizontal. También los valores sobre los datos. Este es un buen tipo de gráfico para colocar valores sobre los datos. Y bueno, ahí está. Ahí está ya de primera entrada podemos ver que el barrio de Palermo, por lo menos en este segmento, en esta cantidad de años que tenemos en el dataset, pues es el que más ha presentado eh, alguna, algún delito, ¿m? Alguna actividad de delito. Bien. Bueno, y fíjense que si yo salgo de la adición, ahora puedo acá ver, por ejemplo, bueno, en el año 2023, ¿no? Y el gráfico va reaccionando, ¿no? Si obviamente hago un, un filtro en un barrio, pues me va a mostrar solo el de ese barrio, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera en el año 2023 el tipo que sea, bueno, por ejemplo, robo, y ahí se va calculando robo y como subtipo, bueno, robo automotor. Bueno, ahí ya voy teniendo, bueno, fíjense que ahora pasó Villalugano al primer puesto y Palermo ni está por acá, debe estar por acá acá está. Específicamente en lo que es robo automotor en el 2023. Fíjense que acá tengo las elecciones. Y de esta forma uno empieza a analizar. Bueno, voy a sacar acá. Ahora, algo importante siempre va a ser, casi siempre está presente en análisis, algo relacionado con la temporalidad, ¿no? No sé si están escribiendo ahí en el chat, pero es importante o una buena pregunta de negocio sería saber cómo es la tendencia en esos actos o hechos delictivos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a través del tiempo esos hechos delictivos? Em, pues bueno, podemos armar ese tipo de gráfico. Un buen gráfico para armarlo es el gráfico de líneas, ¿m? Para armar ese tipo de análisis de tiempo, de temporalidad. ¿Sí? Así que acá podemos usar, por ejemplo, la fecha en la que se cometió el delito. ¿Sí? Y acá nuevamente hacemos la suma de la cantidad. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, voy respondiendo a las consultas hasta ahora. Me parece que le está gustando la tecnología a la gente presente. Les cuento a todos que lo que está diciendo César es, si a ustedes en algún momento lo que están viendo que está haciendo César les gustaría hacerle alguna pregunta, César, me gustaría analizar este barrio, esta fecha o algo, César le está invitando a que le pidan eso. Sí. Bien. Eh, Siempre que esté dentro de las posibilidades del dataset, ¿no? Delitos en el tiempo. Ahora fíjense este gráfico que hemos armado acá. Yo coloqué como dimensión la fecha. ¿Sí? Si tenemos la fecha en donde ocurrió el delito, ¿no? Pero acá ClickSense hace como una agregación y me muestra el año para después poder ir. Por ejemplo, si yo acá en 2019 voy haciendo con el scroll, ahí me va a pasar a cada uno de los meses y después si voy bajando, ahí me muestra los días en los que se cometieron el delito, ¿no? Es una buena funcionalidad. No obstante, yo podría crear un gráfico de líneas por año, por mes. Ahora lo podemos hacer, pero déjenme, voy a agregar acá en la apariencia, aunque no nos va a mostrar ahora nada. Em, Value labels out. Bueno, algo interesante acá para analizar. Voy a sacar esto de acá y voy a llevar este gráfico grande. Bueno, claramente nos dijeron que no había ninguna tendencia, no tenemos años o sea, no tenemos 2020. ¿Mm? En este gráfico no se ve tan bien, vamos a hacer algo acá, vamos a reemplazar este gráfico, este campo por uno de año. Reemplazo la fecha. Ahí está, este me gusta más. ¿Mm? Porque el otro mantenía como las curvas. Este es el gráfico, este gráfico sería por año. No tengo nada seleccionado. Ven que del 2019 no está el 2020, porque no tenemos esa información, no está disponible, pero sí tenemos el 2021. ¿Sí? Y una de las cosas que nosotros como analistas de datos exploramos siempre son outliers, se llaman, o cosas fuera de lo común. De ahí el tema, no tanto estadístico, pero sí aprender a interpretar cómo están distribuidos los datos. Bien, y en este caso encontramos algo acá, fíjense, en 2021. Ahí por chat, si se les ocurre algo que pudo haber pasado,
con los delitos en ese año, pues Sí, díganlo ahí. mientras van respondiendo a esto, hay un lindo comentario de Paula Rivadeneira que dice, ¿qué tipo de gráfico se podría hacer con la franja horaria? Digamos, ¿se puede comparar con dos barrios específicos? Ahora hacemos ese gráfico. Ahora hacemos ese gráfico. Ahí está, por eso, ahí vamos a eso. Bueno, entonces tenemos por barrio, Sí, tenemos por año, ahí Gabriel creo que acertó, dijo, me parece que hubo algo que se llamó COVID, ¿puede ser? y sí, sí, absolutamente. Bueno, bajaron los delitos, pero nadie estaba en la calle. Bueno, claro, ahí está. Bueno, pero fíjense que ahí lo tenemos por año. Y sería bueno saber también por periodo, ¿no? O sea, por año-mes, porque está bien, ¿no? Como que evalúa la cantidad por año, pero nosotros como analistas siempre vamos a tratar de ir a la mínima granularidad posible, porque ahí es donde normalmente encontramos insights o descubrimientos, ¿no? Entonces, bueno, miren, vamos a colocar acá, vamos a crear acá algo que se conocen como las dimensiones maestras, ¿no? Entonces voy a agregar una acá, va a ser una jerarquía de drill down, ¿sí? Voy a agregar el año y voy a agregar el periodo. El periodo es año-mes, ¿no? Después acá, jerarquía de tienda. Jerarquía, vamos a poner tiempo. Tiempo. Bueno, en realidad la persona que está creando estas cosas llama a este tipo de cosas. Tiene que ser, por supuesto, em, bastante intuitivo porque esto lo ven los usuarios de negocio. Tiempo jerarquía. Bueno, le voy a dar ahí crear. Bien, le voy a dar close y ahora tomo este campo, lo llevo acá y reemplazo el año. Ahora sí, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque va a pasar cuando seleccione un año. Por ejemplo, seleccionemos el 2019. Seleccionamos 2019 y ahora fíjense que voy a ver, em, no están ordenados, están ordenados de forma, ¿cómo se llama? Alfabéticamente, ¿sí? Alfabética, lo que hago acá es voy a hacer acá esto y saco esto y esto de acá. Y no hice nada. Pero el año no, sino el periodo. Acá y acá. Ahora sí. ¿Ven? Entonces vuelvo. El mismo gráfico, una vez que seleccionamos, por ejemplo, un año, 2019, pues voy a bajar al periodo, ¿m? Enero, bueno, febrero, no hay. Ah, qué raro, no hay datos de febrero para 2019. Marzo, abril, no está ordenado esto, ¿ah? No está ordenado esto. A ver. Por periodo. Ujú. Entonces voy a hacer otra cosa acá. Por expresión. Y acá voy a colocar por fecha. Right. De forma. Bueno. Por ahí entonces el que me conviene es otra cosa. Déjenme lo arreglo y ya estoy con ustedes. Porque no me gusta que hagan estas cosas. Vamos a continuar acá. Hago. En realidad voy a sacar este de acá. Y voy a agregar el año mes. Para que quede ordenado. Ahora sí saco este y saco este. Bien, entonces ahí está por año. Y ahora sí está enero, febrero, marzo, abril. Bueno, ahora sí está ordenado por mes. No, fíjense que acá en marzo hay no sé, será el regreso a las vacaciones, pero se incrementa y después, bueno, hay una tendencia acá. Fíjense que en invierno como que desciende un poco en junio y después vuelve otra vez a incrementarse. Por lo menos así fue el año 2019. Podríamos ver también algún tipo de, algún barrio, no sé, veamos Palermo, por ejemplo. Bueno, fíjense que en Palermo sí creció en noviembre, después bajó en diciembre, eso siempre en el año 2019. Si sacamos, por ejemplo, acá el año, en Palermo, bueno, en el 2023 se presentaron más y seleccionamos 2023 en Palermo, bueno, en Palermo, de hecho, mira, en julio subió, tal vez vacaciones. Bueno, ese tipo de análisis que me has dicho, Cristian, es bastante interesante. Vamos a armarlo acá.
Vamos a hacer estos gráficos así un poco más chicos. Y vamos a usar, bueno, ese tipo de gráfico en el que vamos a relacionar barrios con horarios. Vamos a hacerlo de forma diferente. Vamos a usar este que se llama grid chart. ¿Sí? Este grid chart vamos a usar la dimensión de barrio. También vamos a usar la dimensión de eh, franja horaria en el que ocurrió el delito. Y bueno, la métrica que ya sabemos que es cantidad, suma de cantidad. Bien, vamos a tratar de analizar este gráfico. Bien, acá abajo están los barrios y acá están las franjas horarias. ¿Sí? ¿Es inentendible? Por ahora sí. Vamos a ordenarlo de forma diferente. Vamos a ver qué podemos hacer con este gráfico. Vamos a cambiarlo así. ¿Mm? Ahora tenemos los barrios en el eje vertical y las franjas horarias en el eje horizontal. ¿Sí? Y bueno, que tenemos estas burbujitas que son, bueno, esta es la cantidad, cada una de estas representan la cantidad de delitos. Las burbujas, estos círculos, entre más grandes sean, pues mayor es la cantidad de delitos. Pero igual no está muy claro este gráfico, así que vamos a darle una vuelta más. ¿No? Vamos a ver acá en apariencia qué podemos hacer. Podemos incrementar acá un poquito. Y después acá podemos, este creo que queda mejor, un heatmap. ¿Sí? Entonces fíjense que acá en el heatmap sí tenemos una codificación de color. ¿Sí? En donde nos dice la hora, que acá está abajo en este eje, ¿m? De las 0 horas a las 23, ¿m? Y el color pues más tenue, nos dice, son menos cantidad, por ejemplo, acá en agronomía a las 0 a las 0 horas se presentaron 202 en todo lo que va de la historia de este dataset, y en agronomía no suele haber mucha diferencia en lo que es horario. En cambio, sí acá en Almagro, fíjense que acá las 1 de la mañana, no hay tanto, no hay tanto. Acá tipo 10 de la mañana ya empieza a subir la cantidad, ¿sí? Cantidad. Y bueno, acá Valvanera ni hablar. Fíjense que como que al mediodía empiezan a full. Y bueno, hasta las 8 20 horas. Después ya empieza a descender. Fíjense, vamos a colocarle un poquito más de diseño. Vamos a primero ordenarlo. Vamos a hacer un sorting acá. Vamos a colocarlo por franja horaria por barrio. En realidad vamos a colocarlo por barrio. Y acá va a ser la suma de las cantidades. Suma cantidad. Esto podría haberlo hecho arrastrando el campo, pero bueno, ya salió así. Vale, acaba de descender. Ahora sí. Y después vamos a colocar valores sobre los datos. Eso lo hacemos acá en apariencia. Y acá en los labels. Ahora sí. Ahora sí. Ah, fíjense este gráfico. Obviamente está todo el dataset. Vamos a ver, por ejemplo, 2023. 2023. Estos son los datos de 2023. ¿No? Acá tenemos Palermo y en el 2023 también. Obviamente, a ver, en extensión geográfica, Palermo es mucho más grande, ¿no? Quizá tendríamos como analistas hacer un cálculo prorrateado en función de la extensión territorial de cada uno de los barrios. Eso por ahí sería más acertado. Pero bueno, fíjense que acá tenemos de mayor a menor los barrios de la ciudad de Buenos Aires. En las horas está en la franja horaria, claramente, pues en las tardes. No les estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, acá podemos ver el comportamiento a través de la franja horaria o de la hora en la que se cometió el delito. Bien, con esto resolvimos esa pregunta que nos hacía, no recuerdo quién. Em, bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Bien. Mm, es, obviamente nos podríamos quedar acá haciendo gráficos, por ejemplo, por tipo. Pero el tipo me gustaría saber, por ejemplo, en Palermo, qué tipo de delito es el que más se comete. Bien, bueno, vamos a hacer lo mismo acá con el tema de las métricas maestras y vamos a crear una dimensión en el que se incluya una dimensión de drill down también en el que se incluya el tipo.
el tipo de delito y el subtipo. Para esto, subtipo y subtipo. Y acá vamos a colocar tipo, jerarquía. Ah, y barrio. Barrio. Pero el barrio lo voy a poner de primero. Ahí. Listo. Esto va a ser tipo jerarquía. Le voy a dar acá a crear. Y le voy a dar cerrar. Bien. Entonces tomo el tipo, lo llevo acá y lo reemplazo. Reemplazo el barrio que estaba originalmente y que cambió. No cambió nada hasta que no seleccionemos, por ejemplo, un barrio. Vamos a ver, por ejemplo, en Palermo. Y ahí nos va a decir, bueno, el robo, hurto, lesiones, vialidad, amenazas, homicidios. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, hurto. Y el subtipo sería, bueno, hurto total, hurto, auto. No roban tantos autos en Palermo, según esto. Pero vamos a ver otro barrio. Vamos a ver, por ejemplo, Flores. En Flores, también robo, hurto. Estamos dentro de lesiones. Vamos bajando en profundidad. Bueno, lesiones dolosas, ahí ya no hay más. Y entre las dos lesiones dolosas, bueno, también entre las 12 de mediodía, bueno, eso es casi que igual para todos los barrios, ¿no? Las tardes, tardes, noches. Bien. Bueno, esto no sería un análisis completo si no faltara algo más gráfico. No hay nada más gráfico que un mapa, ¿no es cierto? Un mapa para poder ver los barrios y poder ver alguna codificación de color y demás. Así que, bueno, vamos a armar un mapa. Pero para poder armar un mapa, nosotros necesitamos información georreferenciada. ¿M? Voy a venir acá al Data Manager y voy a mostrarles. Fíjense que acá están entonces la tablita que hemos cargado, están los campos, pero no hay nada que nos diga una localización, una latitud, una longitud. Tenemos un barrio, así que bueno, por suerte también dentro del, yo no sé si lo saqué de acá o de otro dataset de acá del gobierno de la ciudad, donde están lo que se llaman los polígonos de los barrios, ¿sí? Donde tenemos la información georreferenciada, donde nos muestra cómo es la distribución geográfica de cada uno de los barrios. Bueno, eso también lo traje acá o está dentro de él. Y vamos a traer esos datos, es un archivo .kml, así que voy a ir a buscarlo nuevamente. Vamos a ver, acá me habilita el otro tipo de archivo. Este es el CSV que habíamos cargado antes, ahora el KML. Es un archivo tipo KML que guarda información geoespacial, georreferenciada, geoespacial. Bien, le doy a abrir. Ahí lo está cargando. Son entonces todos los barrios de Cava, sí, pero con información georreferenciada. Esto es el polígono. Estas son las latitudes y las longitudes que hacen al polígono. Es decir, a la delimitación, ¿cómo se llama eso? Sí, el perímetro de cada uno de los barrios, ¿no? Y acá lo tenemos por barrio. ¿Sí? Y esa es la forma como yo voy a asociar una tabla con otra. La tabla de los delitos con esta tabla de geoespacial va a ser por barrio. Así que le voy a dar next. Y fíjense que acá ahora tenemos las dos tablas, la representación de las dos tablas, donde están los barrios y donde están lo que ya habíamos cargado previamente, pero necesitamos asociar esas dos tablas, esos dos universos de datos. Lo hacemos así. Ya quedan asociadas por nombre de barrio. ¿No? Barrio, voy acá, y ahí está, por el nombre del barrio hice la asociación. Vamos a cargar los datos. Ahí ya estoy armando un modelo de datos con dos tablas. Bien, voy a la hoja. Acá se me rompió este gráfico por el barrio. Tengo que cambiarle, porque ahora se cambió el nombre. Al cargar esa nueva tabla, cambio el nombre, pero simplemente hago reemplazo acá, acá. Y ahí ya queda otra vez. Y bueno, vamos a armar el mapa. Entonces, el mapa, venimos dentro de los gráficos, tenemos acá un tipo de gráfico mapa. ¿Mm? Y bueno, acá vamos, esperemos que lo agregue bien dentro del tipo de gráfico mapa.
Eh, ¿Qué tenemos? Pues tenemos acá los campos. Fíjense que como es información ya geoespacial, ya nos da la posibilidad de hacerlo por un tipo de área, por punto o por línea. Por línea, por punto. Vamos a hacerlo por área. Vamos a hacer un gráfico de área, ¿no? Lo agrego acá como una nueva capa y lo genero ahí dentro de ese mapa. Bien, entonces fíjense que ahora ya tengo los polígonos de cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, pero no tengo nada más. Me dice dónde están los barrios. Acá está, bueno, ahora le coloco el nombre del barrio, pero acá están cada uno de los barrios. Vamos a agregarle una codificación de color a este mapa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a través de un código de una degradación de color nos diga los que menores tienen a los que más tienen. Así que vamos a usar nuevamente nuestro campo cantidad. Lo llevo acá, lo uso en el layer que ya tenemos y lo coloreo por la suma de la cantidad. Bien, entonces fíjense que acá ya tenemos una degradación de color en donde tenemos 2.300 el barrio con menos hechos delictivos hasta 78.227 que es el azul. Está azul porque así está el template, digamos, la forma como yo lo tengo, pero podría ser un rojo, todo es configurable, por supuesto. Y acá está Palermo, pero ¿cómo sé que es Palermo si no me dice Palermo? Bueno, vamos a hacer eso último. Voy a agregar el nombre del barrio a este gráfico acá en Layers. En un minuto que acá está. Por acá, hago así. Hago esto. Acá, aplicar. Y se rompió el gráfico. Se rompió. En realidad era acá lo que quería hacer. Inserto. Aplico. Acá le coloco el barrio como label. Ahora sí. Bueno, ahora sí, dentro del mapa ya podemos ver, cuando pasamos el cursor, podemos ver qué barrio es. Entonces acá, fíjense que tenemos, bueno, acá está Palermo, acá está Flores, después acá tenemos Valvanera, como que esta zona centro es un poco, acá tenemos Puerto Madero, no pasa mucho ahí, como la zona centro, acá está como el tema, después acá no tanto, excepto acá abajo en Villa Lugano. Bien. Obviamente tenemos todo seleccionado, pero siempre podemos ir seleccionando año, bueno, barrio, mes, no sé, en el 2021. Pues obviamente todos los gráficos se van ajustando en función de lo que voy seleccionando. Acá tengo en el 2021 la mayor cantidad fueron 8.800 hechos delictivos, que bueno, están acá en Palermo. La que menos, pues 342, no sé, tal vez acá, en Puerto Madero, claro. ¿Sí? Por ahí fue muy rápido. César, Sí, una de las consultas que nos hace Franco Zanetti dice, ¿cómo los barrios aparecen con las coordenadas en la tabla? Porque me pregunto porque me sorprende la precisión con la que marcan el mapa. O sea, sí, tiene que ver con la vinculación con la fuente de datos que le agregaste, ¿no? claro. Bueno, se los voy a mostrar acá. No, acá no era. Bueno, sí, acá se los puedo mostrar. Bueno, esta tabla que ustedes ven acá, esta es la del el CSV, donde tenemos la información del delito, el tipo de delito, y bueno. Y teníamos dentro de esa tabla el nombre del barrio, ¿sí? El nombre del barrio. Ahora, en esta otra tabla, que fue la que cargué después, que es un archivo KML, pues también lo saqué de acá, probablemente en otro tipo, un shape o algo que son tipos de archivos que guardan información geográfica, geoespacial, ¿no? Entonces seguramente lo acomodé para dejarlo como tipo KML lo puede leer acá ClickSense. Y ese archivo, pues lo que tiene también es cada uno de los barrios, ¿sí? Por supuesto, dejé que coincidiera el mismo nombre de barrio entre las dos tablas. Pero ese archivo KML lo que tiene es un área geográfica, una serie de puntos. Estos son puntos, la latitud y la longitud que hacen cada uno de los puntos que conforman el perímetro de un barrio, ¿no? Entonces, este barrio de agronomía
le corresponde todo este perímetro em, con esta vinculación de puntos geográficos de latitud y longitud. No, es información pública, esto está hoy eh, de países, de barrios, de comunas, porque incluso hay dentro de cada comuna, eso lo usa mucho el Instituto Geográfico Nacional, si no estoy mal, pero toda esa información que está y es pública muy- y la podemos usar, ¿no? O sea, podemos incluso bajar hasta comuna dentro del barrio o incluso más abajo he llegado a hacer algunos análisis yo con dentro bien específicos y esa información que está disponible y en la medida que esté disponible estos perímetros, pues es que podemos ser mucho más detallistas a la hora de hacer algún tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, lo que teníamos disponible es por barrio, pero como les digo, la información a nivel eh, cuadrante, si se quiere, está disponible también. Hay que ver si los datos los podemos conseguir a más a más bajo nivel granularmente hablando, que no barrio. Pero bueno, así como tenemos barrio, países, se puede hacer muchas cosas con información geográfica y todas estas herramientas de visualización pues están bastante avanzadas en ese sentido. Ahora, vieron que hice todo esto lo hice de drag and drop, no escribí ni una sola línea de código, no programé nada, nada, arrastrar, soltar, tener algunos conceptos bien claros, pero de esta forma en una hora armamos 4 gráficos, pero de estos 4 gráficos podemos derivar muchos análisis, generarse nuevas preguntas, resolverlas, generar nuevas y volver a resolverlas y llegar a los insights que después van a derivar en un data storytelling en el que le vamos a contar a alguien los hallazgos que hicimos, ¿no? Eh, Más allá de lo obvio que acá fue pandemia y se presentaron menos casos, está clarísimo. Pero hay algunos casos de uso que este tipo de cosas pues las investigamos, que no están tan claras por qué. Y, y es lo que entonces hacemos como analistas de datos, el descubrimiento, el diagnóstico, el qué pasó y el por qué. Entonces no nos quedamos con esto de, bueno, acá bajó el punto un montón, sino vamos y lo resolvemos, seleccionando, explorando y decir, acá fue porque, no sé, las ventas, el precio, pasó algo con el precio del dólar, o algo pasó ahí que hizo que la métrica que estoy midiendo descendiera, ¿no? Ahí tenemos que ser bastante eh, metódicos como analistas de datos para este tipo de cosas. Encontrar respuestas a preguntas de negocio. Eso es lo que hacemos a través de procesos con datos o de procesos relacionados con datos, por supuesto. Acá hicimos esto con un dataset que era un CSV y un KML de forma rápida, eh, pero queríamos mostrarles cómo es de fácil crear eh, y explorar datos, sobre todo con este tipo de tecnologías que sí, está bien. Muchas de ellas, por lo menos las mejores, son licenciadas. Eso quiere decir que, bueno, tienen un costo que normalmente si trabajamos para una empresa, o una empresa de consultoría que provee servicios a empresas, probablemente ya tienen ese licenciamiento y nos lo dan para que hagamos nuestro trabajo. Pero si estamos aprendiendo, pues también hay trials. Nosotros durante el bootcamp tenemos licencias para nuestros alumnos que duran mientras hacen su cursada de algo más de 3 meses. Pero bueno, son barreras de entrada a este tipo de tecnología, son bajas, no es solamente para grandes empresas con enormes presupuestos para este tipo de cosas, no. Esto, la verdad que la tecnología hoy está al alcance de todos y son barreras de entrada en cuanto a costos bajas. Así que, bueno, ese es un pequeño eh, acercamiento a lo que hacemos cuando tenemos un dataset, queremos explorarlo y contestar preguntas de negocio. Nosotros en el bootcamp lo hacemos de una forma mucho más profunda y escalable, con procesos de datos escalables, y ya muchas más tablas, por supuesto, casos de uso más complejos, pero es la forma como las empresas hoy hacen implementación de este tipo de cosas y eso sí que lo vemos en profundidad en nuestro bootcamp de JUP. Así que, bueno, tiempo ahí medio justo, Cristian. Te paso la... Muchas gracias, César.